mis lecturas del mes de octubre. Si hoy vamos a hablar de lo que leí en octubre, según yo ya voy al día y voy 2 meses atrasada, pero bueno, ya es menos de lo que estaba, créanme. Entonces, ahí la llevamos. Fue también muy buen mes lector, 11 libros, que fue más o menos el promedio del año. Y la verdad hubo buenas lecturas entre todos. Fue buen mes. Ahorita les platicaré de esos libros. Fueron libros físicos, hubo Kindle, hubo audiolibro, hubo de todo. El primer libro, Las Madres de Carmen Mola. Era un libro que yo tenía que leer. En cuanto supe que iba a salir, no me esperé a que lo publicaran aquí en México. Lo compré en versión Kindle, lo leí en Kindle porque no, o sea, a mí los thrillers me fascinan. Esta serie, Carmen Mola, estos 3 hombres que escriben bajo el seudónimo de Carmen Mola, lo hacen de una forma genial, súper adictiva. Y este libro a mí me enganchó. Como siempre, son muy explícitos en las imágenes de los asesinatos, pero bueno, esa es su firma. Carmen Mola, volvemos a encontrar a Elena Blanco, que es la jefa de ese organismo especial de investigación en Madrid, donde empiezan a encontrar, en que entran primero un cadáver dentro de una camioneta de un hombre que fue abierto así, le sacaron todo lo que tenía dentro, intestinos, órganos, y le pusieron dentro el feto de un bebé, que cuando hacen el estudio de ADN resulta ser que era su hijo. Y así empiezan a aparecer varios hombres y dicen, ¿qué pasa? Y empieza toda esa investigación muy al estilo Carmen Mola. Entonces, sí, es un libro que, bueno, a mí me encantan los thrillers, ¿qué les puedo decir? 5 estrellas. Después leí también en Kindle Hasta que te vuelva a ver, de Andrea Milano, que es una autora argentina. Esta lectura la hice por la invitación que me hizo Lola de la Lechuza Lectora, muchas gracias Lola, a su grupo de Relax, que es una historia de 2 primas judías en la Alemania nazi y una familia en Argentina. Y resulta que de esas 2 primas, una, su familia, de alguna manera, ella con su mamá pueden ver la forma de salir de la Alemania porque la mamá enviuda y se casa con un argentino que es parte de la embajada. Y les cambian la identidad y llegan a vivir a Argentina. Entonces, ¿cómo se desarrolla la vida de esta prima y la vida de la otra prima que se queda en la Alemania nazi y que le toca ir a campos de concentración, ver cómo muere su abuela, su madre, todo lo difícil? Y después, cuando termina la guerra, resulta que puede llegar a Argentina con su prima. Pero esa reunión con esa prima, que eran como hermanas, no se da como debería. Es un libro que yo le di 3 estrellas y media. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que nos hablan de la parte que vivió la prima que se quedó en la Alemania nazi, que le pasan en campos de concentración, que dices, no puede ser, te hubieran matado, ¿sí? Entonces esa parte no se me hizo muy creíble. Entonces por eso le di las 3 estrellas y media. Pero sí es un libro que te lees rapidito y fuera de ese detalle, la historia me gustó. Después, una gran sorpresa, un género que yo no suelo leer, El origen de todos los males. Bueno, sí lo he leído, pero no con este enfoque, de Sofía Guadarrama, que la verdad es que qué gran descubrimiento. Me fascinó cómo escribe Sofía y tiene N libros escritos sobre la historia de México, entonces pues ya tengo tarea para leer. ¿De qué trata este libro? Es un thriller psicológico donde nos muestra a Renata, una chica que va en la secundaria y desde el principio, los primeros capítulos, resulta que su mamá se suicida un día que ella va a la escuela. Y cuando le avisan lo que piensan, imagínense, y se los leo por tal cual, no se los estoy spoileando, está aquí en la parte de atrás. El día que mi madre se quitó la vida fue uno de los días más felices de mi adolescencia. Que si la odiaba, no lo sé. Tampoco sé si la quería. Hay muchas cosas que no sé, que no recuerdo y que no entiendo. Y te va platicando Renata la historia de su vida y cómo ella sentía que su mamá pues no la quería y que había algo en contra de ella. Y que ella tiene 2 hermanos más y cómo sus hermanos eran más allegados, más consentidos. Y tú empiezas a decir, pobre Renata. Pero este libro está contado a varias voces. Después vas enterándote poco a poco de la historia de su madre, Sabina,
de la historia del pasado de sus papás y de la historia del papá, lo que pasa con Renata después de que se suicida Sabina, y de sus hermanos. Y al final, no, tiene una sorpresa que cuando te das cuenta dices, no puede ser. Es que no lo ves venir, ¿eh? No lo ves venir. Está muy, muy bien armado, muy bien estructurado. La verdad es que, como les digo, me encanta, y con la tarea de leer más de Sofía Guadarrama. Mi siguiente lectura fue este tochote, ¿Quién diablos eres?, de Raquel de la Morena, que me encanta. Vayan a su canal, es fantástico su canal, ¿sí? Donde nos habla de Alicia, una chica de familia española, pero que creció toda su vida en Nueva York, que estudió para ser periodista, pero que entra a trabajar a una revista de cosas paranormales. Ella no cree en eso, pero entra a trabajar. Y de repente le empiezan a suceder cosas raras. Se le presenta un fantasma, Duncan, que no tiene memoria, pero que dice que siente que tiene una liga con ella y que empiezan a tener una liga. Y por otro lado te empiezan a contar la historia de... Bueno, es que Alicia había sido una reencarnación de la que había sido Alicia 200 años antes, en el siglo XIX, y de Duncan, que es una historia de amor. Entonces son dos historias, es la historia en el presente y la historia en el pasado, que se llegan a juntar, sobre todo en la Irlanda, con una Irlanda de muchos fantasmas. Entonces la verdad es una novela que me gustó, que yo le di 3 estrellas y media. ¿Por qué? Porque llega un momento en que, para empezar, el final es muy apresurado. Segundo, llega un momento que te pierdes más en el pasado y que ya tú mismo no quieres regresar al presente. Y hay ciertas cosas que faltan de explicar, o historias alternas que se quedan abiertas. Pero es genial, ¿eh? Y se lee así. Y por fin, este mes me hizo leer, después de que ya cumplían 2 años en mis estanterías sin que lo leyera, Century, el primer libro de la trilogía de Ken Follett, La caída de los gigantes. Yo no sé por qué no lo leí antes. Es lo único que les puedo decir. 10 de 5 estrellas. Así. Genial cómo nos narra, cómo empieza a surgir todos los problemas que van a terminar en la Primera Guerra Mundial. Genera varias familias, son 5 familias de ficción, pero con hechos reales y con personajes reales. Entonces te pone todos los enfoques, no te dice los alemanes son malos, los ingleses son buenos, no. Te pone todos los enfoques y entiendes muchas cosas que se dieron en ese momento y desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque en Rusia, en el momento de la Primera Guerra Mundial, también está la Revolución Rusa y están pasando muchas cosas. Y además, ¿qué les convenía a los ingleses? También en ese momento está el movimiento socialista muy fuerte en Inglaterra. Y hay gente que no le gusta, a los nobles no les gusta ese movimiento. ¿Cómo lo veían los americanos desde otro continente? Entonces me parece genial la forma que aterriza Ken Follett esto. Por eso es una saga clásica ya. Y por supuesto que ya estoy leyendo el segundo libro. Siguiendo con la lectura conjunta de Harry Potter, pues ya llegamos a Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es el tercer libro de la saga. Ya vemos más hechizos como el Patronus, entonces, y a más personajes, y conocemos un poco más de la vida de los padres de Harry Potter y de los amigos de los padres de Harry Potter. Entonces, me encanta toda la saga. Todavía no sé decirles cuál es mi libro preferido. Como les decía el mes pasado, de las lecturas del mes pasado, algo que me ha gustado es que yo leí los libros y después vi muchas veces las películas, y ahorita que estoy releyendo los libros me estoy recordando de muchas cosas que no están en las películas, y que los libros te dan más razón de ser y vas entendiendo más los personajes. No te ponen a un Harry Potter como en las películas, que es el clásico niño bueno. No, aquí Harry Potter también es travieso, también es malicioso de alguna manera. Ron no es tan tonto como te lo ponen. Hermione no ocupa tanto lugar dentro de la historia como en las películas. Entonces me encanta retomar esta lectura. En octubre, por fin, después de todo el año, terminé de leer el último libro de la saga de La Torre Oscura, que es La Torre Oscura 7. La Torre Oscura 7, donde vemos ya el final de esta historia de Roland y Zucatet,
donde vamos a empezar a entender muchas cosas que no entendíamos, pero es un libro, ay, para mí fue un libro de 4 estrellas, porque es un libro donde tienes muchas sorpresas del estilo de escribir de King que no te esperabas, pero muertes, sobre todo las muertes de 2 personajes de los malos, que dices, pues es que eran tan malos que yo esperaba una batalla más, o sea, que murieran de otra forma, no nada más que, pues ya se murió. No, o sea, sí, como que me quedó a deber con esas muertes Stephen King, pero tiene otras partes geniales. Hay pérdidas de miembros del catet que en serio te duelen, porque sobre todo nosotros que los leímos uno tras otro y los personajes los sentíamos tan cercanos que dices, no puede ser. Pero ¿cómo Stephen King pudo hacer esto? Entonces, híjole, en sí es una saga subgéneres, fuera de lo normal. Bueno, y terminé de leer Crónicas Lunares y me enteré que había otro libro. Por supuesto que de inmediato en mi Kindle lo leí, Stars Above. Stars Above es como que la precuela de todos los personajes. Nos da pequeñas historias de cómo empezaron los pequeños personajes, cómo llegaron al momento en que los encontramos cuando aparecen en cada uno de los libros. Y también nos dice un poco más de lo que pasó después del último libro, de Winter. Entonces, te sirve para despedirte de esos personajes y para entenderlos mejor porque eran como eran. La verdad es que, aunque habla de la precuela, yo no recomiendo leerlo hasta que acabas con los libros de crónicas, porque sí te habla de lo que pasa después, entonces si no te spoilearías o no entenderías muchas cosas. Yo siento que fue el buen momento para leerlo y sigo enamorada de esa saga. Y como fue el mes del terror, la lectura conjunta del terror fue del Exorcista, de William P. Blatty. Es la segunda vez que yo leo ese libro. Me gusta, es un libro que está catalogado de terror. A mí la verdad es que 2 o 3 escenitas no me dio terror. La película es otra cosa, completamente distinta. Pero aquí nos encontramos a Regan, que es una chica muy tierna, que un demonio pues se le mete y hay que hacerle un exorcismo. Pero, oh sorpresa, no es la historia principal del libro, por ahí hay un asesinato y un investigador, y el libro como que está más enfocado a esa parte. Como que te queda de ver un poco el libro del exorcismo, porque sí te dice hay un exorcismo, pero muy por encimita y se acabó. En cambio, pues la película se dedica más al exorcismo. Entonces tú esperarías mucho más del exorcismo. No sé si por la época, porque fue publicado este libro por ahí de los 70s. Entonces, no sé si por la época que había mucha censura no le hayan permitido al escritor sacar todo sobre ese tema. No lo sé. Y cambiando completamente de género, leí de Isabel Allende La suma de los días. La verdad es que es una narración donde Isabel Allende nos comparte los años que vivió posteriores a la muerte de su hija Paula. De hecho, lo ideal es primero leer Paula y después La suma de los días. Yo no he leído Paula, gran error mío. Se me hace un libro muy personal y muy cercano de Isabel, donde te abre la puerta a su vida del día con día, a su familia, lo que ella llama a su tribu, cómo la ha mantenido cerca, problemas muy fuertes que ha habido dentro de esa tribu y cómo lo resolvieron. Y la verdad me sorprende es cómo se abre de puertas para contarnos cosas que a lo mejor suceden en todas las familias, pero que como siempre las mantenemos adentro de casa, ¿no? Como decimos aquí, la ropa sucia se lava en casa. Y ella no lo abre y lo dice. Y al principio él lo comenta, que pidió permiso a los familiares para poder hablar de ellos. Y hubo algunos que no dieron su permiso y otros sí. Entonces, la verdad es que es un libro muy, muy personal que me gustó mucho. Y por último, en el Stephen King Club, después de una lectura de 2 meses, La tienda. La tienda es un libro que, híjole, al principio me encantó, pero con el final perdió. Es un libro donde entramos a Castle Rock, que es una de las ciudades preferidas para las novelas de Stephen King, donde llega un hombre, Leland Grant, y abre una tienda que se llama Cosas Necesarias. Y cuando tú entras a esa tienda te vas a encontrar algo que quieras de toda la vida. Algo que tú dirías, esto yo lo quería comprar y daría por tenerlo, me muero por tenerlo, y llegas a la tienda y lo encuentras. Y cuando lo ves dices, no, de seguro está carísimo, y te dicen, no, ¿cuánto tienes? Un precio muy económico, pero, además de ese precio, me lo tienes que pagar haciéndome un favor.
No les digo más para no spoilearlo, lo único es 3.5 estrellas. ¿Por qué? Porque con el final me quedó a deber. Al final yo dije, bueno, pero me falta. Entonces, esa es la razón. Sé que es un libro muy gustado, pero bueno, esa es mi opinión personal. Ya saben, esto es subjetivo. Y bueno, estas fueron mis lecturas de octubre. Si ya leíste alguno de estos libros, déjame tu opinión. ¿Te pareció lo mismo que a mí o fue diferente? Ya sabes que me encanta que me dejes tus opiniones. Si te gustó el video, dedito arriba. Si no te gustó, dedito abajo y me dices por qué te gustó o no te gustó. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?